Hay veces, en la que la realidad supera a la ficción, veces en las que una persona cometer atrocidades jamás vistas, este es uno de esos casos, donde se ven cosas difíciles de explicar. Esta es la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. El carnicero de Plainfield sucedió en una aislada granja en Wisconsin donde Edward Theodore Gein cometería atrocidades, que le darían el sobrenombre de El carnicero de Plainfield o el necrófago de Plainfield por su práctica de exhumar cadáveres y utilizar restos humanos para crear objetos principalmente de piel humana. ¿Quién fue y por qué llegó a cometer las atrocidades que hizo? Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el aislamiento y una devoción enfermiza a su madre Augusta. Era una mujer profundamente religiosa que le provocó a su hijo el miedo al pecado y un desprecio a las mujeres. Se encargó de alejarlo del mundo y a su manera lo convenció de que ella y solo ella era su salvación para liberarlo de cualquier pecado. Cuando murió su hermano Henry, en un supuesto incendio, quedó solo con su madre, pero cuando ésta falleció, empezó a sentir un vacío. Gein cerró la habitación de su madre, mientras todo lo demás se llenaba de polvo y suciedad. Su soledad lo llevó hacia los libros de anatomía e historias de asesinatos. A pasar de los días empezó a visitar cementerios, profanando tumbas y robaba cuerpos de mujeres, los que para él se parecían a su madre. ¿Por qué se convirtió en ese monstruo? Por culpa de diversas cosas como son que su madre haya sido una fanática religiosa que veía el mundo como un lugar lleno de pecado, especialmente por las mujeres. Que su padre George era alcohólico y violento haciendo que la figura materna sea la única autoridad moral. En su infancia su madre Augusta, le enseñó a sentir culpa por cualquier deseo, le repetía que todas las mujeres excepto ella eran instrumentos del diablo, lo que le generó un conflicto interno permanente, así que desde niño empezó a reprimir emociones y asociar el amor con miedo. Con todo eso se formó un niño retraído, dependiente, sin capacidad de socializar ni de expresar lo que sentía. En su adolescencia, mientras crecía, su madre le prohibía tener amigos, especialmente mujeres, se mantenía solo, aislado, rodeado de libros y castigos donde cualquier intento de independencia era visto como pecado. Por eso en su mente desarrolló una fijación a su madre, una fijación conocida como Edipo invertido. Un amor incondicional mezclado con sumisión y miedo. Así que cuando su hermano Henry empezó a cuestionar a su madre, Ed lo vio como una amenaza. Curiosamente, Henry murió en un incendio accidental donde se cree que Ed estuvo involucrado. Como resultado de su dependencia emocional hacia su madre, cuando ella murió perdió su punto de referencia para diferenciar el bien y el mal. Cuando era adulto fue cuando empezó su desconexión de la realidad, ya que tras la muerte de Augusta, Ed se quedó completamente solo, sin padre, sin hermano y sin madre. Ahí fue cuando cerró completamente la habitación donde su madre dormía, importándole nada más el estado de esa recámara, dejando de lado el desastre de toda la casa. Ahí fue cuando empezó a escuchar alucinaciones, las cuales eran voces de su madre. Desarrolló una forma severa de esquizofrenia paranoide combinada con un trastorno delirante, que es lo que lo hacía ver y escuchar alucinaciones. Ahí fue cuando empezó a robar cadáveres de sus tumbas, de mujeres que se parecían a su madre, buscando cómo reemplazarlas simbólicamente. Él no veía esos cadáveres como víctimas, sino que los veía como herramientas para recrear a su madre como un traje de mujer hecho con la piel de un cadáver. En su fase criminal no mató por placer, sino por sadismo, que es que sentía placer al ejercer crueldad. También lo hacía para reconstruir un vínculo emocional, ya que las muertes o exhumaciones eran intentos de traer a la vida a su madre o para poder convertirse en ella. En su mente sufría delirios donde creía que si se ponía el traje de piel de una mujer él podría ser ella otra vez. Él vivía en otra realidad, una donde no podía distinguir límites morales ni sociales. Así que en sí era un asesino clásico. En realidad era un hombre consumido por un duelo psicótico, atrapado en una obsesión simbólica con su figura materna y su idea del pecado. Las atrocidades que cometió. La mayoría de su vida la vivió con calma, haciendo pequeños trabajos en el pueblo. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo tras los muros de su casa. Durante los interrogatorios en su detención, dijo que su objetivo era ver a su mamá de nuevo. Se descubrieron sus atrocidades cuando Bernice Warden, dueña de una ferretería local, desapareció. Su hijo vio en el mostrador un recibo que tenía el nombre de Ed Gein. Fueron a su granja, y ahí los agentes encontraron su cuerpo colgado y mutilado en el cobertizo.
Dentro de la casa había un hedor insoportable y cada rincón mostraba una escena atroz, cosas inimaginables que parecían sacadas de una historia de horror. Informes policiales decían que solo había provocado asesinado a 2 personas, las cuales eran Mary Morgan, dueña de un bar local, desaparecida en 1954, en casa de Ed encontraron sus restos conservados. También Bernice, que fue la causa por la que lo descubrieron, que fue asesinada en 1957. También decían que había objetos y mínimo eran 15 cadáveres diferentes, pero en el interrogatorio admitió haber robado entre 9 y 11 tumbas, con lo que con sus pieles hizo lo siguiente. Entre estos objetos había máscaras humanas, rostros arrancados y curtidos en la pared, tazones, hechos con cráneos humanos, una silla tapizada con piel humana, cinturones, hechos con órganos femeninos, una caja, con órganos reproductores femeninos conservados, una lámpara, fue hecha con piel humana, guantes, fabricados con piel de manos, un corsé completo, hecho con el torso de una mujer, cabezas disecadas, una de las cuales pertenecía a Mary Morgan, labios humanos cosidos al cordón, es una ventana. Durante su juicio. Cuando lo arrestaron en el 16 de noviembre de 1957 en su juicio, alternaba entre una frialdad y la confusión. Afirmaba no recordar algunas cosas, pero las otras las justificaba diciendo que era una necesidad para sentirse cerca de su madre. Lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide y concluyeron que no distinguía la realidad y sus fantasías. El tribunal lo declaró mentalmente incompetente para enfrentar su juicio, por lo que lo trasladaron a la Central State Hospital for the Criminally Insane en Waupun en 1958, pero en 1978 fue trasladado a una institución más segura, Mendota Mental Health Institute, en Madison, Wisconsin. Allí permaneció hasta su muerte, el 26 de julio de 1984 a sus 77 años por culpa de una influencia respiratoria y cáncer. Sus últimos años los pasó medicado y viviendo en calma, sin voces que lo aterraran hasta su último día. Impacto que tuvo en la cultura y cine. Al ver que lo que hizo parecía sacado de una historia de terror, directores aprovecharon sus atrocidades para hacer películas basadas en él. El primer filme que se basó en él fue Psicosis en 1960 con su director Alfred Hitchcock. Inspiró su personaje Norman Bates, se inspiró en que Norman Bates vive con el cadáver de su madre muerta e igual mantenía intacta su habitación, habla con ella como si siguiera con vida, tiene represión sexual más culpa religiosa y una doble personalidad reflejada en sus sombras. Otra película muy recordada fue La Masacre en Texas en el año 1974. Su director Tobe Hooper, que de igual manera dirigió en la película Poltergeist, ocuparon a Ed Gein de inspiración, que ocupaba máscaras hechas con piel humana, había muebles hechos con restos humanos y su familia rural, aislada y demente. En el mismo año de 1974, salió la película, The Ranger. Sus directores Jeff Hilden y Alan Ormsby, se basaron directamente en Ed. Su personaje principal, Ezra Cobb, era un alter ego de Ed, narra fielmente su historia, el vínculo que tenía con su madre y los hallazgos que encontraron en su casa. Fue una de las primeras películas en mostrar horror psicológico del personaje sin exagerar imágenes. El silencio de los inocentes en 1991, dirigida por Jonathan Demme. Su personaje, Jaime Buffalo Bill Gunn, fue una inspiración en Ed Gein, robó piel para hacerse un traje de mujer, una obsesión con la transformación corporal y la identidad. Han salido 2 películas con el nombre de Ed Gein. La primera, en el año 2000, Ed Gein, del director Chuck Parello, es más fiel a los hechos reales, se basa en testimonios policiales y psiquiátricos, pero en el año 2007 salió la película, Ed Gein, The Butcher of Plainfield, del director Michael Pfeiffer, con una versión más libre y enfocada al terror slasher. En lo más reciente fue en la serie de Netflix Monster, donde cuenta de forma más fiel a toda su historia, aunque hay exageraciones y de fantasía como la mayoría del último capítulo, sí que en gran parte toman entre hechos y ficción, pero la verdad que es un trabajo bien logrado para ser una miniserie y no un documental acerca de Ed Gein. Este es el final del video, donde se contó una parte de la historia de Ed Gein. No se cubrió toda la historia del, pero sí grandes partes resumidas. Con esto, doy por acabado esta historia.